Hola, bienvenidos al canal Cosmovisión de la Maga, me da mucho gusto tenerlos aquí y el día de hoy vamos a tocar el tema la prueba de la luna, del sol, la maestría de los mundos y la maestría del universo. Esta ideología viene de cómo el ser humano puede ir evolucionando para lograr un bien mayor consigo mismo, por lo tanto logra un bien mayor hacia los demás y hacia lo que le rodea. Comenzando con el primer paso, la prueba de la luna es la prueba de aquel que puede canalizar y sobrellevar sus emociones, tanto consigo mismo como hacia los demás. Por lo tanto, si tú puedes pasar esta prueba, te puedes considerar un maestro de la luna, aquel que ha dominado sus emociones y las puede encauzar hacia un bien mayor. Para poder lograr esta maestría, lo primero, de preferencia, es poder recibir la compañía de algún profesional o en dado caso, sobrellevar estos pasos que les voy a mencionar en sus tiempos y necesidades correspondientes. Lo primero es poder reconocer tus emociones a lo largo de tu historia de vida y después de eso comenzar con el pasado y llevarlo hacia el presente, de cómo te sentiste en tales situaciones, de cómo te sentiste en ciertas dinámicas o en ciertas temporadas de vida también, en realidad en todas las temporadas de tu vida, en cómo te sentiste también emocionalmente con las personas a tu alrededor y después de todo esto llevarlo al presente, cómo te sientes actualmente, cómo en todos los aspectos que les mencioné. Primero que nada, reconocer todos esta línea de tiempo y después de ello poder aceptarlo, ¿no? Como reconocerlo de que yo me sentía así en tal situación, en tal dinámica con tal persona y poder empezar a procesar esas emociones pesadas y poderlas aligerar, como les digo, en las necesidades y temporalidad que cada quien lo necesite y poder llevar tus diferentes procesos para obtener una liberación emocional, ya sea relacionado al perdón, a la aceptación, relacionado a la gratitud. Inclusive siento que una manera muy bella de poder alquimizar las emociones es llevarlas hacia la gratitud. Siento que es como una manera de aligerar ese peso y poder seguir adelante. Cuando tú alquimizas tus emociones, logras ese espacio para que tus emociones se tranquilicen en el presente, para que tus detonantes empiecen cada vez como a apagarse, de que si te pasa tal situación que te pasó en el presente, tú ya no te sientas como detonada, ¿no? De que, esta situación ya no me hace sentir furia, ya no me hace sentir enojo, ya no me hace sentir tristeza, ahora te sientes en templanza, ¿saben? Y con esto no digo que no reaccionen, o sea, al final del día somos humanos y puedes reaccionar en el segundo de tal manera, pero eso es una cosa y ya después de ahí viene de la decisión de cómo sobrellevarlas y moldearlas. Entonces, en base a ello, para tú crear, como les digo, situaciones de calma, de templanza, de gratitud, y ya después de tener este dominio interno, esta maestría de tu mundo interior, ya poder inclusive tú cómo sobrellevar las situaciones que ya involucren otras personas, que ya no solamente te involucren a ti, y poder, como les digo, encauzar situaciones o relaciones para que tengan un desenlace pacífico de lo que hubiera sido si no hubieras logrado esta maestría. Una vez que reconoces tus emociones, una vez que reconoces tu mundo interior, ese es poder dominarlo, poder tener este poder sobre las herramientas, ¿no? Porque no es lo mismo el martillo sea quien te esté dictando cómo hacerlo cuando eres tú en realidad, ¿no? Quien dicta con qué fuerza, con cuánto tiempo. Entonces eso. Después de lograr esta maestría de tu mundo interior y convertirte en un maestro de la luna, puedes, dependiendo de cada quien, puedes inclusive llevarlo un poquito más allá, que es llevarlo al servicio. Y hay quien se sentirá atraído después de esto de ser algún terapeuta o ser algún tipo de acompañante o ser un psicólogo que pueda ayudar a los demás con sus emociones y su psique. Y como siempre les he comentado, de manera certificada. Y después de eso podemos continuar con la prueba del sol. La prueba del sol es aquel que domina sus acciones, es aquel que lleva acciones a cabo, como siempre para un bien mayor. Para poder llevar esto es como todo, primero reconocer y poner como que les digo, esta línea de tiempo, ¿no? Y tomarte tu
tus fases para poder analizar cada una de ellas y poder al final aceptarlas. ¿Qué acciones tuviste en tal y tal situación? Estas decisiones, ¿qué punto te llevaron o cuál fue el desenlace de estas acciones? ¿Cómo alquimizar tales acciones para que se generen acciones de un bien mayor? Por ejemplo, digamos que en tal situación yo decidí mentir porque con eso me iba a poder zafar, pero al final resultó en un desenlace peor, ¿no? De haber dicho la verdad. Entonces es cambiar la mentira por la verdad y así, ¿no? O también con la lealtad es otro ejemplo de que yo en esta situación no fui leal a mí mismo porque iba a ser la situación más difícil, pero al final de cuentas yo terminé pagando el precio y me terminó haciendo daño emocionalmente o psicológicamente. Y pues es eso, ¿no? Cambiar la deslealtad por la lealtad y así hacer como que ese cuadro comparativo y cambiarlos hacia una acción que te lleve a algo mejor. Y ya después de eso, ahora sí tomar acciones, ¿no? Como de que, un ejemplo, tal vez soy una persona que no se defiende a sí misma, ¿no? De que me callo cuando pasan injusticias ante mí. Bueno, ya reconozco qué es lo que estoy haciendo en realidad, que lo que he estado haciendo en el pasado y lo que estoy haciendo en el presente. Por lo tanto, cómo llevar esa situación y cómo ahora sí alquimizarla y empezar a alzar la voz por ti. No de que te pelees con la gente, sino de que, poder decirlo de manera madura, de decirlo de manera consciente para que las situaciones empiecen a cambiar para ti y que el alzar la voz genere cambio positivo y no genere una lucha. Ese es un ejemplo de cómo tus acciones las puedes encauzar, tú dominar tus acciones, tú dominarte a ti mismo y tú al dominar tu mundo interior vas a poder empezar a crear acciones y poder dominarlas y encauzarlas a un bien mayor para ti. Y como todo, de adentro hacia afuera, cuando tú ya puedes dominar tus acciones, ya puedes generar acciones con relación a otras personas o situaciones que puedan generar un eco de impacto mayor positivo. Después de eso, después de que ya logras la maestría de las emociones, del mundo interior, la maestría de tus acciones, la maestría del sol, superar la prueba del sol, convertirte en un maestro del sol, ahora continuamos todavía más allá, continuamos con la maestría de los mundos. La maestría de los mundos es aquel que puede lograr sus manifestaciones, aquel que puede materializar sus sueños y sus deseos. Por ejemplo, como ustedes ya están equilibrados internamente y exteriormente, entonces tú mismo ya vas a poder encauzar tus emociones y tus acciones para que estos se junten y así puedas empezar a abrir puertas, empieces a abrir epifanías, empieces a abrir puertas para que logres esos sueños, para que logres estas metas, ¿no? Que puedas, les digo, la maestría de los mundos se trata de la maestría de la materialización, de aquel que materializa sus sueños y sus deseos, porque al final de cuentas son para un bien mayor. Entonces, digamos, por ejemplo, una habilidad que tengo son las artes marciales. Entonces, debido a mis emociones de rabia y de enojo por mi vida personal, no pude como sobrellevarlo y encauzarlo hacia mi deporte y poder lograr, no sé, a lo mejor yo quería participar en un campeonato y no hice por la falta de control de mis emociones, que fue la furia, y por la falta de dominar mis acciones, que era la disciplina. Ahora que ya domino mis emociones y que domino mis acciones, ahora ya puedo encauzar esa rabia que siento dentro de mí, poderla alquimizar y que se convierta en un fuego que en vez que destruya, aporte, un fuego que me haga seguir teniendo energía constante y tomar el dominio de mis acciones, de tener disciplina, que se traduce en disciplina, y al tener la energía y las emociones y la disciplina, entonces ya pude tener todo lo necesario para poder aprender y ser tener mejores habilidades en las artes marciales. Por lo tanto me pude acceder a tal campeonato y por lo tanto pude ganarlo, ¿no? Y así en base a eso se te van abriendo más y más puertas. Ese es un ejemplo. O otro ejemplo, no sé, digamos que yo tenía las habilidades para poder ser un arquitecto y debido a que yo me sentía con mucha tristeza o depresión, pues ya no continué con esas habilidades. Pero ahora que ya tomé mi debido camino de sanación, de maestría de emociones y de acciones,
entonces vuelvo otra vez a ejercer, ya tengo, eso va después, bueno, ya empiezo a poder volver a crear, ¿no? Porque ya tengo el dominio de mis acciones y de mis emociones, por lo tanto ya puedo brindar un servicio hacia los demás. Y ya empiezo a hacer realidad mis sueños, de que empiezo a crear tales proyectos que empieza la gente a notar mis habilidades y a querer ser parte de lo que yo estoy creando, ¿no? Y ya con eso lo ligamos a la siguiente parte, la última prueba de esta serie, que es la maestría del universo. La maestría del universo es aquel que, además de poder materializar sus sueños y sus ideales, también logra que otras personas puedan lograr sus sueños y sus ideales en base a lo que yo estoy creando, o que lograr un equipo de personas podamos en conjunto crear un bien mayor o crear un impacto pues muy grande, ¿no? No que no solamente quede entre nosotros, sino que crear un impacto hacia una comunidad, hacia el mundo en general, o hasta inclusive se puede ir más allá, que es crear un impacto generacional o un impacto histórico, ¿no? Volviendo a la prueba del arquitecto, o sea, yo por mí mismo ya logré muchas cosas, entonces muchas personas se me empiezan a acercar de que, yo soy un diseñador industrial, hagamos equipo, yo soy una diseñadora de interiores, hagamos equipo, y empiezas así a generar tu propio equipo de trabajo, y entre todos, al tener grandes habilidades y a tener una visión en conjunto, crean un despacho, y ese despacho, les digo, tiene bases firmes y una visión conjunta hacia la misma dirección, que terminas ganando grandes premios, ¿no? De que gracias a todos estos años de trabajo en equipo y visión, ya ganamos el Premio Nacional de Arquitectura o un premio internacional, y pues con obras, ¿no? Que están ayudando a un bien mayor, de que hicimos una obra arquitectónica de que tiene la visión de utilizar los recursos naturales y de respetar el área natural donde está hecho, para que así se pueda apoyar donde está siendo creado, que se pueda replicar, ¿no? Dependiendo del proyecto. Y así generar un bien mayor, y ya generaste no solamente cumplir tus sueños, sino cumplir el sueño de tu equipo de trabajo, sino de inclusive dar trabajo a otras personas, que ya se puede como traducir en lo que son los empresarios, ¿no? Un empresario que ya le dio trabajo a muchísimas personas, a que estas personas puedan sostener sus familias, y así, ¿no? Crear un universo, un pequeño universo que se va y se va expandiendo hasta donde llegue de grande. Esa es la maestría del universo, aquel que puede sostener sus sueños, puede sostener a los demás, por lo tanto puedes sostener comunidades o sostener el sueño de los demás y no solamente el tuyo. O de un revolucionario, ¿no? No sé, me imagino que hay un problema nacional muy grande y tú decidiste empezar a hacer tu movimiento de activismo, de que tiene que existir tal ley para que estas cosas malas ya no sigan pasando, y empiezan personas a resonar con tu visión y con tus ideales, de que no, sí, yo me uno contigo, y empiezan a hacer protestas y empiezan a juntarse y empiezan a hacerle frente a estos poderes políticos, y de que no, empiezas a escalar y escalar y escalar y a juntar más gente, hasta que llegan a un punto que tal vez no sea en ese momento, pero tal vez a través de la historia se ha visto que tuvieron que pasar años de lucha, ¿no? Para que pudiera generarse leyes oficiales que puedan respaldar nuestros derechos humanos, derechos medioambientales, de ecosistemas, y todo gracias a que una persona fue capaz de sostener la visión y sostener el equipo de visión que llevaron hasta el punto de crear esa ley. Entonces es eso, siento que esas son como las pruebas que uno tiene que pasar hasta convertirse en un maestro del universo, tener la maestría del universo y poder crear algo más allá de nosotros mismos. Y pues nada, eso sería todo. Este tema de las pruebas era un tema que ya había construido desde 2023, que por fin se los puedo exponer. Y pues cuéntenme ustedes cómo resuenan con estas pruebas, en qué punto consideran que están, cuál es su visión, o sea, esa visión, cómo puede llevarse a cabo en todos estos puntos. Y si tú te consideras un maestro del universo, por favor cuéntanos tu historia, cómo está impactando de manera ya sea internacional o global tus acciones, y cómo entre muchas personas, ya sea un equipo de trabajo o comunidades que resuenan con tu visión, hacia dónde llegaron, ¿no? O hacia dónde están llegando.
pues nada, me da mucho gusto compartirles esta visión de las pruebas, de que me cuenten ustedes en cómo está impactando en ustedes mismos y qué impacto están haciendo los demás. Y nos vemos en los siguientes capítulos. Bye, gracias.